Yo prefiero no mirar. Lo prometido es deuda. Esta semana teníamos pendiente con vosotros hablar en profundidad de Misión Imposible Fallout. La semana pasada llegaba a nuestras tiendas la edición doméstica de esta película y, como en otras ocasiones, hemos tenido la suerte de tener acceso a una de las ediciones más completas de la película en Blu-ray, pero creemos que estamos ante un título tan importante que no queremos dejar terminar el año sin volveros a hablar de esta película quizá más en profundidad. Si recuperáis el programa en el que Dani Lobato y un servidor recién salidos del pase de prensa os contábamos nuestra opinión totalmente emocionados, quizá echaréis en falta algún matiz, y es que ciertamente es un pepinazo de peli que nada más salir del cine te deja con la adrenalina a tope. Y evidentemente no vas a poder hacer una crítica sosegada, tranquila y pensada, ¿no? Con calma. Entonces, por un lado, la naturaleza de este programa es hablaros de esta edición doméstica, comentaros para todos aquellos que tengáis la curiosidad de saber si merece la pena o no, que en muchos casos pues nos sentimos un poquito engañados, ¿no? Con este tipo de ediciones, como ya fuera el caso de Infinity War. Es un título que saco a colación porque Kenny Ruiz compartió con nosotros su frustración cuando se dio cuenta de que los contenidos adicionales de esa magnífica película no estaban a la altura, ¿no? Así que vamos a intentar dejar claro si merece o no la pena hacerse con estas ediciones domésticas de Misión Imposible Fallout. Y luego lo que quiero es adentrarme en los contenidos adicionales con un poquito más de profundidad y añadir todo aquello que creo que se ha omitido en el Blu-ray, ¿no? En los contenidos extras, como digo, para completar la información, ya que, como ya he comentado en algún programa, durante todo el verano estuve escuchándome horas y horas de podcast en los que se entrevistaba a Christoph McGuire, que es el director y guionista de esta excelente nueva entrada en la serie de Misión Imposible. Así que por lo cual me creo capacitado para añadir un poquito más de información para todos aquellos que, como yo, penséis que la película merece la pena, pero sobre todo para aquellos a los que os guste realmente saber cómo se hacen estas cosas, ¿no? Cómo es posible aglutinar estas 2 horas de tensión, acción y momentos espectaculares cuando realmente no se tiene un guión escrito y terminado, como es el caso que nos ocupa. El contenido del que voy a hablar, evidentemente, este especial que he extraído del contenido de esta semana, porque el programa ya iba a durar 1 hora, entonces era un poco complicado meter esto, encajarlo por toda la información que quiero compartir con vosotros. Así que quizá haya parte de la audiencia que directamente se salte este especial, pero esto está pensado para todos aquellos a los que les ha gustado la película y quieren saber más de ella. Así que yo soy Miguel Ángel Tejero y os invito a que los que queráis os subáis a este coche sin frenos y me acompañéis en este viaje. Vamos a arrancar, evidentemente, con la excusa que nos propicia hablar de esta película de nuevo, que es la edición de Misión Imposible Fallout, las distintas ediciones que se han puesto en circulación en nuestro mercado. Evidentemente vais a encontrar la edición 4K, que incluye el Blu-ray normal, alta definición, y luego un Blu-ray de extras, y esta edición la podréis encontrar en 2 versiones, una con una caja de Blu-ray normal y otra en una caja metálica que es exclusiva de Amazon. Y luego también tenemos el Blu-ray con el Blu-ray de extras, una carátula más tradicional con todos los personajes, una versión de este Blu-ray edición metálica con un diseño quizá más bonito si cabe que el de la edición exclusiva de Amazon, donde se ve la silueta de Ethan Hunt con helicóptero y el título en el centro, que me parece muy, muy chulo. Y luego la versión en DVD tradicional. Al mismo tiempo se ha lanzado un pack con las 6 películas que existen de Misión Imposible, tanto en DVD como en Blu-ray. Y todo esto lo comento porque efectivamente tenemos muchas opciones a nuestra disposición. Quizá de cara a la Navidad estéis pensando que un regalo importante para alguien que sea amante del cine de acción podría ser este pack con las 6 pelis, motivo por el cual creo interesante compartir esta información con vosotros. Metiéndonos ya de lleno con la edición que vamos a comentar ahora, por un lado está el disco que viene en 4K. Ese disco no lo he podido analizar porque me falta el hardware, estamos pendientes de una actualización, pero el Blu-ray que trae la película, aparte de la calidad de audio y vídeo que se le presupone, evidentemente, en ese disco encontramos
Para mí, el contenido adicional más interesante, que son los 3 audiocomentarios, más una pista adicional que incluye la banda sonora aislada, sin los efectos de sonido y sin los diálogos. Por un lado tenemos la pista de comentario de Tom Cruise y Christopher McQuarrie, que digamos son los que más información os van a hacer llegar al respecto de cómo se fue construyendo la historia de esta sexta película, ¿no? Aquí se intercambian anécdotas, evidentemente de los días de rodaje, pero también se van dando pistas de cómo se llegaron a ciertas conclusiones. Aunque ya lo comentaré ahora más tarde en un segundo bloque, pero esto es una película que se ha ido construyendo a partir de una pequeña idea original durante la fase de preproducción, es decir, se iban buscando las localizaciones y a partir de ahí Christopher McQuarrie encajaba ciertas ideas que podían funcionar e iba completando el puzzle, ¿no? Por eso este audio comentario es importante, porque vais a saber realmente cómo fue creándose la historia casi al vuelo, en el momento, ¿no? Luego tenemos un audio comentario más técnico, que a mí es el que más me ha gustado, que incluye al director, a Christopher McQuarrie, con el montador de la película, que en este caso es un colaborador muy importante, ya que es el que le va dando forma a todas estas piezas que McQuarrie va ideando sobre la marcha, ¿no? Además, se hace patente que el montador es el mayor fan de la película que vais a poder encontrar. Están dando información técnica muy interesante y al mismo tiempo el montador va haciendo comentarios del estilo de pero mira qué plano, pero mira la luz cómo entra, mira y además entra el tren. es alucinante lo bien que se lo pasa el tío y lo bien que te lo hace pasar, sobre todo porque te ayuda a comprender cosas que a lo mejor se te pasan porque no estás metido en el negocio y hay momentos que a lo mejor para ti no destacan, ¿no? O no habías caído en esos detalles que te hacen ahí patentes, ¿no? Por lo tanto, para mí ese comentario es una pasada. Luego está el comentario que hace el compositor de la banda sonora y que en este caso nos va dando pistas de todos los cambios y todas las peticiones de última hora que se le han ido haciendo. Volvemos a lo mismo, estamos ante una película que se ha ido improvisando muchísimo y que por lo tanto ha requerido un compositor muy rápido, capaz de construir piezas que se adecuaran a las peticiones, ¿no? A los requerimientos del director en el último minuto. Por toda la información que he ido acumulando, os puedo decir que esta película se acabó a 10 días de la premier, si no me equivoco. De hecho, los audiocomentarios hacen hincapié en un momento, hay un plano del avión, cuando se abre la trampilla, ¿no?, que les da acceso a la salida, ahí tendría que haber un efecto especial que en la película acabada lo hemos visto, pero cuando ellos están grabando, todavía la película no se ha estrenado y comparten con la audiencia el hecho de que están viendo la película y les faltan 2 planos que todavía no han sido entregados por Double Negative, la empresa que les hace los efectos visuales. Entonces hay más de algún momento en el que el compositor hace hincapié en este tipo de detalles, como es capaz de, bueno, de repente, habiendo escrito música con una dirección emocional concreta para tal o cual escena, después de varios pases con público, se dan cuenta de que, por ejemplo, la escena en la que se ha resuelto una cuestión por las alcantarillas de París, el equipo se reúne y ahí volvemos a escuchar esta especie de fanfarria militar que nos viene de Misión Imposible original, ¿no? Uno de los temas, que no es el tema principal, pero es un tema muy, muy celebrado y muy famoso. Y este fue un cambio que se pidió porque en ese momento emocionalmente pedía celebrar el éxito de esta pequeña misión dentro de la película en vez de llevarse este momento a un momento más emocional centrado en el personaje de Ethan Hunt, ¿no? Este tipo de cambios son los que se van comentando a lo largo de este comentario. Y luego tenemos esta banda sonora aislada. Todos aquellos melómanos que seáis muy fans de los scores de cine y que sois ávidos coleccionistas, pues en este caso vais a poder disfrutar de esa banda sonora acompañada con la pista de la imagen, ¿no? Pero sin el ruido y sin los diálogos, lo cual es una experiencia también muy interesante a la hora de ver cómo es capaz de narrar un director sin tener que utilizar diálogos, ¿no? En este caso, deshaciéndonos de esa parte de la información. Y luego ya en el disco de extras encontramos lo que se publicita
en el Blu-ray como esos más de 60 minutos de material adicional. Para mí esto es falso. La edición incluye mucho más material adicional, ya que tiene 3 pistas de audio comentario de una peli de 2 horas, por lo menos ahí nos salen 6 horas de información. Lo que pasa es que no son documentales, son personas hablando, ¿no? Pero yo extraigo más información de eso que de estos vídeos, de estas piezas audiovisuales que están editadas y que, bueno, son más casi una herramienta de marketing, a pesar de que la venta ya ha sido hecha, ya la película la has comprado, ¿no? Entonces, por un lado, encontramos un menú principal donde destacan el detrás de Fallout, que es, digamos, la pieza fundamental. Son casi 55 minutos de making of tradicional, por así decirlo, que a su vez está separado en distintos capítulos que ahora iremos desgranando. Luego encontramos un montaje de escenas inéditas. Esto es algo curioso porque no son las escenas por separado y montadas de manera independiente, sino que forman parte de un montaje donde se van hilvanando, ya que en muchos casos son planos o pequeños retazos lo que se nos enseña de estas escenas. Quizá entraremos de lleno en el segundo bloque del programa, ya que aquí estoy intentando no hacer spoilers por si alguien quiere escucharme hablar de esta edición, pero no quiere que le desvele ningún secreto de la peli en caso de que no la haya visto todavía. Este montaje de escenas inéditas incluye también un pequeño audio comentario tanto del montador como del director de la peli. Luego, algo que se llama desglose musical de la persecución a pie es un audio comentario de la persecución en Londres hecho por el compositor de la cinta, de nuevo. Va analizando la música que suena en esa secuencia de una manera bastante pormenorizada. La misión definitiva es una pieza que se la podían haber ahorrado porque es la típica de venderte la peli y de relleno, que además utiliza imágenes que ya hemos visto en el resto de los vídeos. Guiones gráficos son 4 o 5 escenas en storyboard que, bueno, los vas pasando y vas viendo que efectivamente esas eran las ideas originales para rodar tal o cual escena, ¿no? Sí que es verdad que en algunos casos difieren de lo que vemos en el producto final y en muchos casos también se acercan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la escena del Arco del Triunfo, los planos que hay rodados del Arco del Triunfo son exactamente los que habían pensado porque no había tiempo para rodar material adicional, ¿no? Y luego lo que es la conclusión de esa escena sí que está resuelta de una manera mucho más barata pero mucho más interesante que con el plano casi imposible que tenían pensado rodar, ¿no? Y que se puede ver en el guión gráfico. Y luego viene el tráiler. Y el tráiler, pues, es otra manera de ver escenas eliminadas porque viene un montón de material que no sale en la peli definitiva, ¿no? En el producto final. Por desgranaros un poco este detrás de Fallout, que digamos es el making of, esto viene dividido en distintas partes, ¿no? Prender la mecha, que habla un poco de cómo comenzó el proyecto. En la cima del mundo, que nos enseña cómo se rodó el salto Halo, que yo no sabía lo que significaba hasta que lo he buscado. El High Altitude Low Opening, es decir, saltas desde gran altura, 25.000 pies, una cosa así, es de donde saltó Tom Cruise, y el Low Opening es que abres el paracaídas lo más bajo posible. El salto se hace desde tal altura que se necesita oxígeno para evitar sufrir hipoxia, que es lo que puede ocurrir cuando al cerebro no le llega oxígeno. A todo esto hay que sumarle las temperaturas bajo cero de esas alturas, etcétera, etcétera. O sea que os podéis imaginar, y ahora os comentaré cómo se rodó esa escena, que no es hacer un salto y ya está, ¿no? O sea, es algo realmente aterrador. Columpiarse a lo grande, desglose de escenas inéditas. Bueno, pues aquí nos enseñan cómo se rodó una de las escenas eliminadas más complejas de rodar, que es la llegada al Gran Palais. Después del salto Halo, pues había una especie de stunt con Tom Cruise y Henry Cavill balanceándose con cuerdas y tal para llegar de un lado a otro, que se eliminó por completo porque no añadía nada y sobre todo retrasaba mucho la escena que se estaba esperando, que es la escena del baño, ¿no? Donde se encuentran con el tipo al que tienen que sustituir, que suplantar. Entonces es muy interesante ver cómo una escena tan complicada de rodar terminó en el suelo de la sala de montaje. Encuentro en París nos enseña cómo se rodó la persecución en París, tanto con la moto como con el coche. La caída, pues el famoso momento desde el helicóptero, y luego empieza la persecución con los helicópteros, ¿no?
Y para terminar, enfrentamiento en el acantilado, ese punto en el que termina esa persecución, ¿no? Por lo tanto, el clímax, el final de la película está muy bien cubierto con estas tres últimas piezas que podemos encontrar aquí en el making of. Así que a estos casi 60 minutos de material audiovisual, yo personalmente le sumo esas tres pistas de audio comentario y luego además la pista de música aislada. Bueno, ahora es cuando os aviso que nos metemos en spoilers. Yo ya no voy a cortarme un pelo a la hora de hablar de la trama y de los personajes, ¿de acuerdo? Y voy a intentar empezar explicando por qué creo que esta es la mejor película de acción del año, de 2018. Un año en el que hemos tenido también un pelotazo tan grande y tan bestia como Avengers Infinity War. Si hacemos una comparación así un poco objetiva y nos vamos a Rotten Tomatoes, encontramos que Avengers Infinity War tiene un 84% de notas positivas en la parte del tomatómeter, que es donde se aglutinan las notas de los críticos, y que al público en general, a la audiencia, le ha gustado incluso más, está en el 91% en la nota, ¿no? Misión Imposible funciona un poquito al revés. En vez del 91%, la audiencia la ha puntuado con un 89%, que es una nota muy similar. Y sin embargo, la crítica está muy, muy contenta con la película. Es un 97% con 357 críticas positivas y 11 negativas. A diferencia de Infinity War, que son 333 positivas y 64 negativas. Esto evidentemente no quiere decir nada. A vosotros os ha podido gustar más o menos una u otra. No las quiero comparar, pero sí que es interesante ver cómo dos productos similares en cuanto a que están orientados a un público parecido, aunque quizá por edad no encaje tanto. Quizá Avengers funciona mejor entre un público más joven y Misión Imposible quizá esté pensado ya para un público más maduro, más adulto, al tratarse de una franquicia que lleva con nosotros muchísimo tiempo y que, bueno, hemos crecido todos, se nos ha ido cayendo el pelo o nos han ido saliendo canas al mismo tiempo que, a Tom Cruise ni se le cae el pelo, ni le salen canas, ni arrugas. Eso habrá que ver cómo lo hace, porque al respecto de esos efectos especiales no cuentan nada en el DVD. Pero sí quería compararlas porque las dos son películas de acción, grandes blockbusters que este año han funcionado muy bien. Evidentemente, Avengers Infinity War ha barrido, la ha visto todo el mundo, y Misión Imposible no ha funcionado nada mal. Creo que ha recaudado más de 790 millones de dólares en todo el mundo, que la posiciona en la quinta película en recaudación este año. Nada mal para una franquicia, como digo, que ya va por su sexta parte y que tiene como protagonista a Tom Cruise, que es alguien a quien no todo el mundo le cae bien. Yo aquí soy capaz de diferenciar la parte personal de la parte artística, y creo que Tom Cruise como actor, como productor, es un auténtico monstruo del mundo del entretenimiento y es una auténtica máquina. Lo que haga en su vida privada, eso ya no me importa, porque los productos que hace para mí son muy, muy entretenidos. ¿Cuál es para mí la diferencia fundamental? Misión Imposible Fallout te da una experiencia, primero, mucho más tangible y mucho más creíble, por todo esto que comentaremos ahora de que a este hombre le gusta ponerse en riesgo continuamente, pero luego es que además la experiencia que te ofrece es mucho, mucho más satisfactoria por el hecho de que tiene un final que te tiene al borde de la butaca continuamente, con el que te puedes ir a casa a gusto y tranquilamente. Infinity War, todos sabemos cómo acaba, y por lo menos, si no sabemos cómo acaba, tenemos la noción de que habrá una continuación que se podrá ver en 2019. Posiblemente como díptico funcionen muchísimo mejor que cualquier otra cosa que hayamos visto. Pues no lo sabemos, tendremos que esperar. Pero a día de hoy yo me quedo con Misión Imposible Fallout. Yo soy muy fan de Tom Cruise, de verle correr, de verle abrirse la crisma, y esta película me lo ha dado todo. Pero también soy muy fan de Christoph McQuarrie. Además de por las dos pelis que ha dirigido de la serie, de la franquicia, también hizo Jack Reacher, un producto ligeramente distinto pero también muy satisfactorio. Pero es que además, insisto, llevo desde que se estrenó la película escuchándole hablar sobre Misión Imposible, sobre cómo hacer cine, sobre cómo planificar, cómo tener ideas, y es un tío que realmente me apasiona, ¿no? Es alguien que, sin sentir una reverencia absoluta por la serie de Misión Imposible, es capaz de construir unos productos de entretenimiento
muy chulos y muy satisfactorios. Es alguien que conoce los mecanismos de la narración y además desde su punto de vista privilegiado de director es capaz de aplicarlos de una manera fantástica. Y un ejemplo sería el arranque de este proyecto, cómo surge este Misión Imposible 6, de dónde sale esta idea. Y es en el propio set de Misión Imposible Rogue Nation, la película anterior, donde tiene la idea de cuál sería el motor narrativo de una siguiente potencial nueva película de Misión Imposible. Parte de la culpa la tiene el actor Sean Harris, que aquí interpreta al villano, y como sabéis, no solo es el villano de Rogue Nation, sino que también es el villano de esta nueva cinta, aunque aquí, en Fallout, es un villano más a sumar a la caterva de enemigos de Ethan Hunt, pero es más un peón, alguien que está ahí en medio y que es una pieza fundamental, pero no es la fuerza opositora como tal. Sean Harris rodó la película anterior, Rogue Nation, con una condición, y era que al final le mataran, porque es un actor que por las películas que ha ido interpretando podremos deducir que no es dado a este tipo de grandes franquicias de Hollywood donde tiene que pegarse con todo el mundo y donde luego tiene que ir de promoción, cosa que no ha hecho hasta donde yo sé. La última noche de rodaje de Sean Harris en Rogue Nation, el director Maguire estaba hablando con uno de los productores, con Don Granger, acerca de que Sean Harris quería que le mataran, y como ocurre en estas películas no se sabía cuál iba a ser el futuro del personaje, porque, insisto, estas pelis se construyen al vuelo y se van improvisando a medida que se van rodando. Por lo tanto, el productor le decía al director que no se preocupe porque no le vamos a volver a traer, ¿no? Si al final morirá en un enfrentamiento con Ethan Hunt. Y aquí es cuando Christopher McQuarrie dice que cometió el error, su boca fue más rápida que su cerebro y soltó las siguientes palabras: a no ser que consiga fugarse y que la misión de Ethan Hunt sea precisamente conseguir que se fugue en la próxima película. El productor enseguida le respondió: quiero ver esa película, ¿no? Entonces se echan unas risas y de repente Maguire sale corriendo al tráiler de Tom Cruise para contárselo. Dice: ¿sabes qué podríamos hacer en la siguiente película? Y fue Tom Cruise el que le respondió: que mi personaje tenga que ayudar a fugarse al villano. Y esto es algo que se repite, ¿no? Tom Cruise está continuamente ideando maneras de superarse y de hacer que la franquicia alcance nuevas cotas, ¿no? Porque es, aunque no lo parezca, es actor, pero es muy buen narrador y tiene muy en cuenta lo que tiene que verse en pantalla para que la película funcione. Hay muchos momentos de los extras de este Blu-ray donde le vais a ver explicando: mejor la cámara aquí delante porque se me ve haciendo la acción, y eso es importante para poder contar la película, ¿no? Para que sea creíble que estamos haciendo esto de verdad. Pero esta es la premisa de la que parte Fallout. No hay muchas más ideas. Todas las escenas que hay a continuación son ideas que tiene el propio Tom Cruise, que quiere incorporar y que van haciendo que encajen en este puzzle en el que Maguire, en su cabeza, va dotando de sentido narrativo. Hay muchas escenas de estas que tienen que ver en despachos, donde se dejan encima de una mesa el dossier con las fotos del grupo terrorista que nos ataca y todo esto. Estas escenas en muchas ocasiones se ruedan sin saber exactamente cuál es el objetivo final o qué pieza de información es la que se tiene que dar al espectador. En muchos casos, esos primeros planos de las fotos que caen encima de la mesa se ruedan meses después, cuando ya se sabe quién va a interpretar ese personaje, dónde va a tener lugar, qué es lo que se quiere transmitir en ese momento. Y luego hay otra cosa que me hace mucha gracia, es que con respecto a todas estas escenas de información en las que se explica parte de la trama y se da la información al espectador para que sepa lo que tiene que ocurrir a continuación, lo que comenta Christopher McQuarrie es que se ha acostumbrado a rodarlas en espacios muy pequeños, en decorados como por ejemplo interiores de un coche o en el interior de una cabina telefónica como tenía lugar en Rogue Nation, porque esos decorados son fáciles de replicar. Es decir, en los reshoots al final del rodaje podemos recuperar el decorado de la cabina telefónica o podemos meternos dentro del coche de nuevo para ahora sí
darle al espectador la información que le hace falta para encajar todas esas piezas que cuando se rodaron no estaban todavía conectadas del todo. Y hago una pequeña pausa para compartir con vosotros mi estupefacción. Me parece acojonante que una película que cuesta más de 100 millones de dólares se ruede sin guión. Y esto solo es posible cuando tienes a un tío con la cabeza tan bien amueblada como Christoph McQuarrie. Lo que nos lleva a que una de las rupturas con el resto de la franquicia es el hecho de que el propio Christoph McQuarrie repita y vuelva a ser el director de la película cuando ya había rodado Rogue Nation. Recordemos que toda la serie de películas se ha ido haciendo con directores totalmente distintos. Abrió fuego Brian De Palma, continuó John Woo en la segunda parte, J.J. Abrams llegó a una de las versiones de la tercera parte que en su momento iba a ser una película completamente distinta e iba a estar dirigida por Joe Carnahan, y ese proyecto se abortó, que además iba a contar con Scarlett Johansson mucho antes de convertirse en la superheroína, ¿no?, que conocemos ahora de Marvel. Tenemos, como digo, a J.J. Abrams. Luego en la cuarta película se contó con Brad Bird, que hasta entonces no había dirigido acción real, y en el audio comentario aquí de Misión Imposible Fallout, cuando Tom Cruise y Christoph McQuarrie repasan sus colaboraciones, comenta Tom Cruise: Ghost Protocol, donde viniste a salvarme el culo. Por lo tanto, podemos entender que ya en la cuarta parte el tren de Misión Imposible empezaba a descarrilar por todos estos cambios de última hora que hay que hacer, y lógicamente a un director acostumbrado a hacer cosas en preproducción, que como es Brad Bird, acostumbrado a trabajar en animación, algo que requiere la mayor planificación posible, todos estos cambios de última hora no le vienen nada bien. Por lo tanto, metemos a un tío capaz de improvisar, aunque solo sea a nivel narrativo, porque es de donde viene Christoph McQuarrie, del mundo del guión, porque él había dirigido cositas, The Way of the Gun siendo su primer largometraje, pero luego hasta que hizo Jack Reacher no había entrado en las grandes ligas, ¿no? Motivo por el cual ya directamente para la quinta entrega le pide a Christoph McQuarrie que se haga cargo de todo el proyecto, y por lo tanto, dada esta relación que ahora mismo se da entre los dos creadores, pues lógicamente hay un momento en el que le pide que se deje tonterías y dirija también la anterior, ¿no? Y esto choca, como decía, con la idea de que cada entrega la iba dirigiendo un director distinto. Por lo visto, el actor acorraló al director hasta que le convenció. Dice: los precedentes están hechos para ser rotos, ¿no? Según McQuarrie, esto es lo que le dijo Tom Cruise. Y sobre todo le pidió que no le dijera cuáles eran las reglas, porque él no sigue reglas. Entonces el director le dijo que no quería continuar la estética que se había marcado en la película anterior, porque para él era importante cambiar por completo y que pareciera que estaba hecha por un director completamente distinto, una peli distinta. Por lo cual cambió a todo el equipo, cambió de compositor musical y cambió de director de fotografía, lo que ya le da a la película una sensibilidad totalmente distinta. Es interesante, a nivel de foto, los que estéis un poco metidos en el mundillo, consiguieron a un director de fotografía que venía del mundo del documental, de rodar las cosas de una manera más realista, y claro, esto choca un poco con la idea de meterle en una franquicia tan explosiva, tan llamativa, tan de blockbuster como es Misión Imposible, ¿no? El tío dijo: lo voy a rodar todo con 35 y con 50, ¿no? El 50 milímetros en objetivos de cámara viene a ser el equivalente a lo que ve el ojo, aproximadamente, cuando estas grandes historias se benefician de utilizar lentes mucho más grandes y que le dan un acabado más cinematográfico, que es algo que le obsesiona a Christoph McQuarrie, ¿no? Que sus películas, como digo, son pocas las que ha rodado hasta ahora que realmente parezcan películas de verdad, ¿no? Y eso lo soluciona, bueno, pues con la fotografía y sobre todo eligiendo bien las localizaciones. Claro, este director de fotografía medio novato metido en este berenjenal empieza con la idea de rodarlo todo con lentes, digamos, muy pequeñas. Tras tener que rodar un primer día un helicóptero aterrizando, donde esas lentes funcionan, no hubo demasiado conflicto. Pero ya cuando nos metemos con las persecuciones de coches, ahí necesitamos lentes más grandes, porque si utilizamos grandes angulares parece que todo va muy lento, no hay velocidad, no hay esa diferencia entre el fondo
y el primer plano, ¿no? Y entonces hubo un momento del rodaje en el que le vio con esas monturas que se ponen encima de los vehículos, cuando por ejemplo va a conducir Tom Cruise, que ha hecho casi todos los stunts, todos los frenazos, todos los derrapes, todos los momentos a alta velocidad los ha rodado él. O sea, esto es así. Bueno, pues en esa montura donde iba la cámara le estaba viendo que iba a utilizar un 100 milímetros, una lente bastante más larga, ¿no? Y entonces se le acercó y le vio cara como de vergüenza, ¿no? Al hombre. Estaba avergonzado porque estaba, digamos, rompiendo un poco esa norma que se había querido marcar. Y el director le dijo, mira, sabes que yo no he tenido nada que ver, esto es una decisión tuya, ¿vale? No te voy a decir lo que tienes que hacer, pero ahí si pones un 125 el resultado va a ser mucho más guay, ¿no? Entonces encontramos que el look de la peli es un choque continuo, hay un conflicto continuo en esta intención de apartarnos del look habitual de la serie, pero al mismo tiempo dejándose llevar por la grandeza de esta franquicia, ¿no? Por lo tanto tenemos momentos más íntimos y luego tenemos momentos más grandilocuentes, como es normal. El director de foto además es muy fan del look que le dan las bombillas de tungsteno, ¿no? Mucho más sucio, más sudoroso, y es verdad que tenemos una película más realista, más palpable, no más polvorienta, ¿no? Que el look que por ejemplo tenía Rogue Nation, que estaba muy estilizado, era todo muy bonito y quizá un pelín irreal, ¿no? A nivel narrativo, otra de las ideas es que hay que romper un poco el molde e intentar romper con la tradición de Misión Imposible, y esto podría ser contraproducente para los fans de Misión Imposible, pero el problema que se encuentra Christopher McQuarrie aquí es que el público joven, los hombres de menos de 25 años, no van a ver películas de Misión Imposible. La cima de público de hombres menores de 25 años lo tuvo la serie en Misión Imposible 2, y a partir de ahí han ido descendiendo. Entonces no tiene sentido que intenten apelar a un público más joven cuando realmente la gente lo que quiere son películas más sofisticadas. Los adultos que vamos a ver cine con una calificación R, como por ejemplo Logan o Deadpool, es porque realmente funciona entre un público más adulto, y los adolescentes que no pueden ir a ver estas películas por la edad están hartos de ver en casa cosas como Juego de Tronos, Fargo o Breaking Bad. Es algo que si fuera cine sería casi clasificación X por las burradas que se ven, y sin embargo la serie de Misión Imposible está enclavada dentro del PG-13. Por lo tanto, no pueden competir en ningún momento contra todo el material a que tienen acceso los chavales en casa. No tiene ningún sentido y es una competencia totalmente desleal. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que si Ghost Protocol y Rogue Nation hicieron el mismo dinero, consiguieron llegar al mismo público, al mismo número de espectadores, lo que hay que hacer para llegar a más público es romper las normas de una marca que efectivamente tienes establecida desde hace mucho tiempo. Esa decisión puede echar atrás al fan de toda la vida, ¿no? Y tampoco tienes garantías de que vayas a atraer a nuevo público. Así que estuvieron trabajando con un riesgo relativamente calculado. Y Tom Cruise le dio el ok y le dijo, sí, vamos a tirar por esa línea. Y esto es lo que ocurre. Por esto creo que Fallout destaca por encima del resto de pelis de la serie, porque es mucho más arriesgada y porque, por ejemplo, consigue involucrar al personaje a un nivel humano. Volvemos a traer a primer término el conflicto de Ethan Hunt con su mujer, aquella a la que tuvo que abandonar después de Misión Imposible 3. Entonces, recuperar este tema es un enganche emocional en todo el tercer acto de la peli. No, está sobrevolando toda la película. De hecho, la película arranca con esa boda ficticia, esa boda surrealista que acaba con una explosión nuclear, y evidentemente está condicionando al personaje toda la cinta, pero también su relación emocional con el personaje de Elsa, alguien que sigue siendo un personaje gris, que no sabemos de qué parte está, aunque queda bastante claro, pero en algún momento se convierte en antagonista dentro de algunas de las escenas, y en muchas ocasiones le obliga a Ethan Hunt a tomar decisiones muy, muy difíciles, como cuando le pasa por encima con el coche, en un momento de especialista que a mí me sigue poniendo los pelos como escarpias, ¿no? Entonces, la película está muy enclavada en el factor emocional, el factor humano. De hecho, digamos, el núcleo de la trama se basa
en cómo Ethan Hunt valora a su equipo por encima muchas veces del resto de la humanidad, ¿no? Estamos viendo a un personaje, un héroe de acción muy, muy realista, ¿no? Alguien con quien podemos empatizar. Y esto es algo que Christopher McQuarrie impulsa y potencia desde el principio, ¿no? El hecho de que prime la parte emocional, que sea más importante el protagonista tomando decisiones, y a esto le sumamos una capa extra que añade el que cada una de estas decisiones se tenga que tomar en un tiempo determinado. Si os fijáis, la película continuamente está marcando: faltan 3 minutos para que ocurra esto, tenemos que hacer el salto ahora para poder llegar en tal momento, o tenemos tantos minutos para empujar al Senna el camión blindado donde viene el personaje de Sean Harris, o al final hay una bomba con un código de tiempo de 15 minutos que nos va a tener agarrando la butaca con las uñas clavadas hasta el final. La película no para en ningún momento de ir marcando todos esos momentos en los que los personajes tienen que correr para conseguir un objetivo. Y esto es lo que hace que la película acelere y esté continuamente dando esos empujones de adrenalina que nos llevan hasta el final totalmente extenuados. Y lo que os comentaba al principio, claro, salimos del pase de prensa alucinando pepinillos, y yo creo que todo está pensado y bien pensado por Christopher McQuarrie. Vamos a ir viendo un poco, vamos a ir siguiendo la sinopsis y vamos a ir descubriendo algún dato que tenga yo que compartir con vosotros y que vea que a lo mejor no se ha explicado en la propia edición del Blu-ray. Como digo, esta pieza que estoy grabando ahora pretende complementar los contenidos excepcionales que ya vienen en esa edición. El arranque de la peli es esta secuencia onírica que, como digo, muestra la boda entre Ethan Hunt y Julia, que es el personaje interpretado por Michelle Monaghan desde la tercera entrega. Fijaros cómo son las cosas. Esta secuencia se rodó casi al final. Estaban rodando la parte del hospital donde acaba la película, este hospital de campaña donde, digamos, todos los personajes están alrededor de la cama de Ethan Hunt, que está ahí recuperándose de las heridas de la batalla final, y tenían muy poco tiempo porque Michelle Monaghan tenía que salir corriendo a rodar otra película que tenía un compromiso. De hecho, esta película utiliza a sus actores en momentos del calendario muy concretos y aprovechando huecos, y esta táctica, esta manera de rodar, evidentemente ha conseguido que se caigan algunos personajes que echábamos en falta, o quizá no tanto. Eso lo dejaremos para el final. Entonces, esta secuencia en la que les está casando Sean Harris, ¿no?, y que explota la bomba nuclear y tal, se rodó justo después de rodar la parte del hospital. Es decir, nos llevamos a todo el mundo, a todos los involucrados, corriendo este arranque que en principio iba a tener a Alec Baldwin oficiando la boda y que por temas de agenda no pudo ser, y dijeron, bueno, pues Sean Harris está disponible. Y joder, cuando yo veo la escena es como, esta escena está pensada para que sea Sean Harris el que oficie la boda, porque tiene un eco muy maquiavélico, ¿no?, muy terrorífico. Que tu némesis aparezca ahí en un momento tan íntimo con tu pareja y además sea el que nos anuncie esa destrucción en masa es algo acojonante. Esa escena es muy potente para arrancar y bueno, pues fue un poco improvisada como todo en la peli. Entonces tenemos esa secuencia donde tienen que recuperar esos núcleos de plutonio, que a mí personalmente es la que me decepcionó un poco cuando la vi la primera vez, pero luego tiene todo el sentido del mundo. Es decir, me ocupo de que mi equipo esté a salvo y sin embargo pierdo las armas nucleares, que era lo que veníamos a buscar, precisamente por esa tara, ¿no?, que tiene Ethan Hunt con respecto al factor humano. Aquí nos encontramos también la famosa secuencia en la que tienen que engañar a este científico, ¿no?, que es el que ha ayudado a montar los núcleos de plutonio, para que les diga, que les dé la clave, digamos, para acceder a la información, para saber dónde están esos núcleos. Y le engañan intentando engañar también al espectador, ¿no? Este giro que nos mete McQuarrie justo al principio de la cinta, y además antes de que lleguen los créditos. O sea, te la ha colado, o por lo menos a mí me la coló, ¿no?, en esta escena en la que engañan a este hombre pensando que ya han sido detonados esas tres cabezas nucleares, ¿no? Y si no me equivoco, aquí es donde entra ya la secuencia de créditos. Entonces conocemos a la directora de la CIA, es Erika Sloane, interpretada por la auténticamente genial Angela Bassett, donde queda claro que Ethan Hunt va a ir acompañado de este agente especial de la CIA interpretado por Henry Cavill. ¿Cuál es la manera en la que van a llegar a París para encontrarse con Lark, este hombre que se supone que es el que va a recibir
el plutonio, se quieren hacer pasar por él, van a contactar con la viuda blanca, interpretada por Vanessa Kirby, y la única manera que tienen es llegar a París en 2 horas y sin que se les detecte en ninguna frontera. Este es el ejemplo de cómo metemos en la narración el salto halo porque mola que te cagas verlo en pantalla. Bueno, pues forzamos la situación, no pueden pasar por una frontera, no se les puede detectar, tienen que hacer un salto desde una altura que sea indetectable, así que nos subimos a 25.000 pies y nos lanzamos sobre el Gran Palais, que es una estructura metálica como podría ser el Palacio de Cristal aquí en el Retiro de Madrid, por ejemplo, pero enorme, evidentemente, y es donde además se está celebrando un fiestonazo, una rave brutal. Y ahí los personajes es donde tienen que aterrizar, ¿no? Entonces, se suben al avión, empiezan a discutir, Walker le quita el oxígeno a Tom Cruise y salta el primero, y entonces Tom Cruise tiene que volver a meterse el oxígeno y salta en un plano en el que la cámara salta primero y le va siguiendo en caída libre hasta que ya, bueno, pues toda esa escena tiene lugar. Hay una pieza detallada en el Blu-ray, como os he comentado, que explica cómo se rodó exactamente la secuencia, pero yo me permito añadir algún dato extra. Evidentemente, hacer un salto desde esa altura que requiere oxígeno y tal es una locura, pero rodarlo además con una cámara IMAX es mucho más loco todavía. Sobre todo porque se encuentran con la situación de que no hay ningún cámara de cine, no hay ningún operador de cámara que sea capaz de hacer un salto halo. No hay nadie en el mundo. Solo hay gente que hace saltos de estas características de manera profesional y a los que se les puede entrenar para rodar con una cámara IMAX en la cabeza. Así que encuentran un señor que sí que se dedica a rodar saltos de gente aficionada, ¿no? Y a este hombre se le da las instrucciones pertinentes para que pueda rodar de manera narrativa, ¿no? Que su manera de rodar tenga a la historia que se está contando como fin último, ¿no? Y esto es complicado. Se da la circunstancia de que este salto se tiene que repetir en varias ocasiones porque hay un momento, por la posición del sol, que está saliendo en ese momento, 3 minutos los que se pueden aprovechar para rodar esa caída con esa luz. Por lo tanto, el salto se tiene que repetir varias veces por la luz y sobre todo porque toda la acción que tiene lugar en ese plano secuencia, como ya sabréis, es imposible hacerla en una sola toma, por lo que son, me parece que 3 saltos distintos los que hacen falta para ir enganchando distintas fases, ¿no? Esa coreografía va evolucionando con respecto a lo que hace falta enseñar en pantalla. Lógicamente no sale bien. Al principio los planos salen fuera de foco. Para entender esto hay que explicar que primero en el avión, tanto el cámara como el actor saltan al mismo tiempo, pero en el avión la cámara rodea a Tom Cruise cuando tiene la acción de que Walker le quita el oxígeno y él se lo tiene que poner, etcétera, ¿no? Hay un movimiento todavía en el avión que está en marcha, que está volando de verdad. Esa cámara lleva un control remoto que le manipula el foco para decirle a qué distancia está el objeto que está rodando. Y hacerlo todo esto en vuelo es muy difícil, pero el cámara tiene un mando en la mano izquierda que va ayudándole a cambiar la distancia focal para tener a Tom Cruise enfocado. Pero Tom Cruise sabe que tiene que quedarse a 3 pies a una distancia muy concreta para estar enfocado y en plano. Todo esto está ensayado previamente en el suelo, en parado, e incluso montaron un túnel de viento de estos de los que te puedes hacer prácticas de salto y quedarte flotando, ¿no? en medio. Hicieron el más grande del mundo simplemente para ensayar, pero sobre todo porque querían intentar rodarlo utilizando el túnel de viento. Y al parecer aquello no funcionaba. Parecía que era digital, una cosa hecha por ordenador, y al final decidieron que tenían que hacerlo de verdad. Estas son las cosas de Tom Cruise y de Misión Imposible. Cuando hacen el salto, el plano queda desenfocado. Claro, queda la duda, ¿qué es lo que está fallando? Porque el operador de cámara está enfocando a la distancia que él cree que tiene que enfocar y Tom Cruise está parando a la distancia que él cree que se tiene que parar. Todo esto cayendo en vuelo. Lo que estaba ocurriendo durante esos ensayos o esas primeras tomas fallidas es que había un control remoto que hacía las veces de focus puller mientras estaban en la parte del avión, ¿no? Pero luego al saltar, el que tomaba el control del foco era el operador de cámara que estaba cayendo al mismo tiempo que Tom Cruise. Pero a pesar de que el avión
estaba todavía volando y alejándose de la acción, la señal de radio que estaba utilizándose para mover ese foco dentro del avión estaba interfiriendo con la señal que le estaba enviando, con las instrucciones que le estaba enviando el operador mientras caía. Motivo por el cual este hombre, el cámara, se dio cuenta a la tercera vez y le dijo al operador que estaba escondido en el avión para operar mientras ellos estaban arriba: en cuanto nosotros saltemos, desconecta tu mando, desconecta tu frecuencia. Y a partir de ahí se descubrió que tanto el cámara estaba enfocando bien como que Tom Cruise estaba parándose exactamente a 3 pies, es decir, cayendo, caída libre. Es capaz de medir a la distancia a la que cae del operador de cámara. Algo que a mí me parece abrumador, teniendo en cuenta que para esta película no solo ha aprendido a hacer saltos halo, sino que ha aprendido a conducir un helicóptero para hacer movimientos acrobáticos, algo que un operador de un helicóptero no ha sido capaz de hacer en muchas horas de vuelo, no es capaz de hacer. Y además un helicóptero al que se le montaban cámaras para rodar al propio actor. Bueno, ya hablaremos de la secuencia de helicóptero cuando lleguemos. Cuando llegan al Gran Palais hay toda esa escena eliminada que, como digo, es como muy del Circo del Sol, ¿no? Y que requiere arneses, descolgarse de un lado para otro, y además los dos actores involucrados, tanto Tom Cruise como Henry Cavill, ¿no? Es una secuencia que se elimina por completo para llegar cuanto antes a la escena con Lark en el cuarto de baño. La escena del cuarto de baño, que para mí pues es otro momento espectacular en la que vemos que efectivamente el propio Tom Cruise y el propio Henry Cavill son los que interpretan sus escenas de riesgo. Bueno, lo divertido de esta escena es que a medida que se iba rodando, se iban incorporando distintas piezas, fue creciendo esa pelea, de manera que, como esto era un decorado que tenían en los estudios de Londres, cada vez que tenían tiempo o cada vez que podían, montaban pequeñas piezas de ese decorado para rodar pequeños planos, pequeños detalles. Por eso la secuencia es una auténtica delicia, ¿no? La cantidad de cortes, de detalles, de momentos divertidos, de momentos espectaculares, de momentos de asombro que nos ofrecen, ¿no? Y ahí es donde se nos presenta de nuevo a Ilsa, que es este personaje interpretado por Rebecca Ferguson, ¿no? Que a mí ya me pareció una pasada en la película anterior y aquí creo que sigue estando a la misma altura. La introducción del personaje iba a haber tenido lugar cuando ellos llegan con esta secuencia que está eliminada, y por lo tanto aquí es donde la vemos por primera vez, que es, bueno, pues pegándole un tiro en la cabeza al supuesto Lark y liándola pardísima, salvándoles un poco el culo a estos dos. Conocemos a la viuda blanca. A mí me parece un personaje que no tiene mucho sentido en este universo que intenta ser tan realista, ¿no? Es un personaje muy ambiguo, no se sabe de qué lado va, de qué lado viene, se ve como muy atraída por Ethan Hunt, pero la cosa se queda ahí. Como Ethan Hunt se está haciendo pasar por Lark, le obligan a que para recuperar el plutonio lo que tiene que hacer que el personaje de Sean Harris se fugue, porque va a ser trasladado por la policía francesa y en principio lo que tienen que conseguir es esa fuga imposible en un París, pues bueno, de película, ¿no? Aquí es cuando tenemos esta grandísima secuencia. Por un lado, primero arranca con esta ensoñación en la que Ethan Hunt piensa todo lo que tiene que hacer, es decir, matar a un montón de policías para sacar a este hombre de prisión, y nos hace partícipes de esta emoción tan negativa, ¿no? Tan dramática, cuando Ethan se plantea que tendría que pasar por todo esto después de lo que le ha costado meter entre rejas a Solomon Lane, ¿no? Y aquí el truco que utiliza McQuire no es poner la típica voz en off de bueno, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. No, nos mete una música de fondo muy leve que nos va dando la pista de que quizá lo que estamos viendo, sobre todo la foto, tiene más difusión y por lo tanto ya nos da la pista de que lo que estamos viendo no es real, ¿no? Pero es muy dramático ver cómo al final tiene que pegarle un tiro en la cabeza a un policía, ¿no? Entonces de repente despertamos de esta ensoñación y vemos la escena real. Y la escena real es un puzzle de 1.000.000 de piezas imposibles. No solo tiramos un camión blindado al Sena y ahí arranca la persecución, ¿no? Primero este camión al que empiezan a perseguir la policía francesa, que se empotra en un callejón, y ahí hay dos motos preparadas para que comience el gran momento, ¿no? de París y de Tom Cruise jugándose la vida de nuevo.
Aquí tenemos que en principio estaba preparado una estructura que le iba a unir a un coche, concretamente a un Mini Cooper, para que Tom Cruise pudiera manejarse por París con una moto sin poner en peligro su integridad. Y cuando llegan a rodar allí, este mecanismo que han preparado no funciona. El coche, el Mini, por lo visto, no arranca y tienen pues los permisos justos y el tiempo justo para poder rodar las escenas. Y según Christoph McQuarrie y según cuenta también en los audio comentarios, fue Tom Cruise el que se subió a la moto y le dijo: amigo, tenemos que rodar, no hay más. Algo que se iba a rodar con un sistema de seguridad se rodó a pelo, con Tom Cruise conduciendo una moto que además no estaba tampoco adecuada. Había que calentarle los neumáticos, evidentemente, para cada toma, pero era la moto que él iba a conducir de manera independiente, y luego estaba la moto que sí estaba preparada con este mecanismo de seguridad. Entonces él cogió la moto que estaba disponible y que era la que se iba a utilizar para los planos generales, de él llegando a un sitio y parando o arrancando, pero nada más, ¿no? A esto hay que sumarle que efectivamente las calles de París están adoquinadas, con lo cual eso pues resbala muchísimo más. Tenían 2 horas para rodar en el Arco del Triunfo, y por lo tanto los planos que hay del Arco del Triunfo son los planos que rodaron y punto. O sea, hay planos desde detrás y de delante, luego desde un lado con un cámara car, y hay coches evidentemente que circulan en dirección contraria, que son de la propia productora y que no tienen que ir relativamente rápido para que se nos pongan los pelos de punta. Ahí hay ya algún coche CGI, algún coche metido por ordenador, pero no son muchos, son quizá los que más peligro pudieran suponer para la integridad de Tom Cruise. Y ahí continúa la persecución por las calles de París hasta que colisiona con un vehículo. Esto está rodado con efectos, aunque el salto del actor fue real, y realmente lo que hay es trabajo de composición. No hay muchos planos digitales. Double Negative ha trabajado mucho creando fondos. Por ejemplo, se me ha olvidado comentar que la caída del salto Halo no está rodada en París, porque no podrían aterrizar en la ciudad, sino que está rodada en Abu Dhabi, básicamente en un desierto, con lo cual todo el fondo de París que se ve, todo eso está metido en postproducción, y además sin posibilidad de hacer traqueo de ningún tipo, un traqueo automático. Ese fondo se tuvo que poner en postproducción a mano, es decir, todo el movimiento del fondo está traqueado a mano por la gente de Double Negative. Pero luego el resto son eliminar todos los enganches de seguridad, todas las cuerdas, todo lo que hace que sea posible rodar eso sin que Tom Cruise se mate, ¿no? Pero realmente tampoco hay tanta cosa digital en la peli. De hecho, el único plano totalmente digital del que están súper orgullosos es un plano del avión desde el que se hace el salto Halo, porque precisamente es un avión que está a una altura muy concreta y era muy difícil de rodar porque se necesitaba otro avión exactamente igual para poder rodar a esa altura. Entonces eso fue un plano totalmente digital al que se le metió mucho ruido, mucha distorsión para hacerlo más realista, ¿no? La persecución de moto concluye con este golpe, y aquí es donde digo que se ve la diferencia con los storyboards, porque la cámara subía mientras él salía corriendo y se metía en esta red que le llevaba a las alcantarillas de París para caer en la barca donde va el resto del equipo ya con Salmon Lane, y sin embargo se resolvió con él dejándose caer, desapareciendo del plano, y luego ya un contraplano del corte hecho en esta red con los policías cercando la zona, ¿no? Y luego él pues ya surgiendo en la barcaza sin tener que contarnos más, sin tener que explicarnos más cómo ha sido capaz de llegar justo a la barca, ¿no? Estos momentos de magia de Misión Imposible que la alejan de la realidad, pero que son tan bonitos, ¿no? ¿Cómo es posible que Ethan Hunt haya caído justo en esta barcaza y sin mojarse ni un pelo? Nos da igual. Y este es el momento que os decía en el que la banda sonora era mucho más emocional y la ligaba la escena a todo el sentimiento de Ethan Hunt con respecto a su equipo y al resto de personajes con los que tiene una conexión emocional. Y sin embargo se optó por esta fanfarria tan conocida de Misión Imposible, que fue un arreglo de ultimísima hora que le pidieron al compositor para cambiar el aspecto de esta escena. Esta escena es una victoria a corto plazo, porque la siguiente escena es la secuencia en la que llegan a este garaje en el que hay un BMW esperándoles para salir corriendo de allí, y de repente abren la puerta y hay una gendarme de policía poniendo una multa, y se les encuentra allí y la tienen que pedir que por favor les deje salir, cuando de repente aparece la banda de la Viuda Blanca y la pegan un tiro a esta pobre mujer. Y entonces
vuelve a ser una escena muy, muy, muy gratificante para el espectador y donde el protagonista absoluto de la historia, Ethan Hunt, tiene que tomar una decisión en muy poco tiempo. Este reloj que está continuamente haciendo que la trama avance y obligando a Ethan Hunt a tomar este tipo de decisiones tan complicadas, ¿no? Y aquí es cuando decide: no voy a dejar que muera un policía, y sin embargo me cargo a los 4 tipos estos. Se meten en el coche y la persecución continúa y empieza pues a derrapar por París, a caerse por escaleras con el coche. Alucinante. Yo supongo que habrá algún plano que sí que lo haya rodado algún especialista, pero en los extras se puede ver perfectamente cómo ejecuta todos los stunts Tom Cruise. Es algo flipante, en serio. Y luego la especialista que dobla en las escenas de moto a Ilsa, pues bueno, hay ese momento, esa calle de arcos en los que coge velocidad, ese momento, verlo cómo se rodó es realmente espectacular y te pone los pelos de punta. O sea, no hay posibilidad de más realidad en una película que aquí, donde la gente se está jugando la vida continuamente, ¿no? Esto es algo que también me hace separarla en esa comparación que hacía al principio con Infinity War. Y es que en Infinity War todo es digital y no me puedo creer nada, ¿no? Y sin embargo aquí veo que se la están jugando continuamente. Y nos vamos a Londres. Ahí se encuentran de nuevo con el personaje de Alec Baldwin, tienen esa conversación y se la juegan a Walker, al personaje de Henry Cavill, para que suelte la información que tiene que soltar para confirmar que es efectivamente el villano de la cinta. Esto es algo que no se supo nunca. Ellos rodaron con Henry Cavill con este personaje ambiguo que no terminaban de saber si iba a ser o no iba a ser el villano. Y se empezó a rodar, y lo alucinante del asunto es que Henry Cavill tira para adelante y dice: hacer lo que queráis, que yo estoy aquí para lo que sea necesario. Y en este momento es cuando se revela que efectivamente él es el villano de la cinta, el que está detrás de todo lo que está pasando, y como le ha entendido la trampa, pues no es Solomon Lane al que se lo está contando, sino que es Benji con una máscara haciéndose pasar por el personaje de Sean Harris, ¿no? Esto es divertido, ver cómo Sean Harris tiene que sobreinterpretar, ¿no? Interpretar un poquito más por encima, pensando que es Benji el que está detrás de la máscara, ¿no? Este tipo de cosas a mí me gustan mucho. Y entonces a partir de ahí hay un tiroteo donde lamentablemente muere Alec Baldwin y hay una persecución a pie. La famosa persecución a pie de Londres, que es muy divertida por la interacción que tiene con Benji. Y lo alucinante es que se rodó al revés, es decir, primero se rodó toda la parte de Tom Cruise corriendo por Londres y luego se incorporaron los planos de Benji dándole las instrucciones. Y fue el propio Tom Cruise el que decía: no, aquí me voy a comunicar con Benji y le voy a decir esto y lo otro. Y todo ese intercambio se escribió al vuelo y casi haciendo ingeniería inversa, ¿no? A partir de los chistes que podían surgir de esa situación. Esta secuencia se empezó a rodar bastante pronto en la producción, y todos sabéis que lo primero que se hizo fue ese salto de un tejado a otro, que después de repetir un par de veces, y porque lógicamente es un salto que no se puede hacer limpio, tiene que caer, agarrarse al borde del edificio y subir, pues fue al tercer intento donde plantó el pie y donde se partió el tobillo, nuestro amigo Tom. Este incidente, lejos de ser un problema para la productora, fue un alivio, porque el director tuvo tiempo de volverse a pensar toda la película. Todas estas improvisaciones de las que os estoy hablando, de alguna manera fueron paliadas durante esas 6 semanas, que no es tanto, en las que Tom Cruise estuvo recuperando de este accidente. La toma, el plano en el que se rompe el tobillo, es algo que se ha utilizado casi como herramienta de marketing, porque se ve en todos los trailers y de hecho forma parte de la edición. Cuando abres la caja metálica, el interior es el salto de Tom Cruise a punto de abrirse la crisma contra el edificio, ¿no? Estas 6 semanas sí que es verdad que retrasaron los calendarios de mucha gente. Se aprovechó para rodar escenas en las que Tom Cruise no era necesario, momentos en los que no era necesario que él estuviera allí, a pesar de que él está en el 99% de la película, y sobre todo le dio tiempo a Christopher McQuarrie a ir uniendo las piezas de este puzzle que había empezado a montar sin solución de continuidad, sin básicamente saber hacia dónde iban, ¿no? Esto supuso un problema porque poco tiempo después Rebecca Ferguson anunció que se había quedado embarazada. Por lo tanto, en un rodaje de estas características, además incluyendo estas 6 semanas, nos da momentos de acción
que fueron rodadas por la actriz estando embarazada de 7 meses. Al contrario que Tom Cruise, Rebecca Ferguson sí utiliza dobles en muchos momentos y en este caso el departamento de vestuario tuvo que hacer especial hincapié en intentar ocultar el hecho de que la mujer estaba embarazada, lógicamente, y se tiró de especialistas para rodar algunas de las escenas más complicadas, pero hay momentos de la pelea final entre Ilsa y Solomon Lane en los que efectivamente Rebecca Ferguson estaba embarazada de 7 meses, nada menos. Otro de los problemas que supuso este retraso fue el hecho de que Henry Cavill tenía que volver a hacer reshoots para la Liga de la Justicia. Todos sabéis lo que ocurrió con el bigote de Henry Cavill, pero lo bonito es la explicación que ofrece Christopher McQuarrie en algunos de estos podcasts que he podido escuchar. Ofreció la posibilidad de que se afectara el actor si Warner, la productora de la Liga de la Justicia, pagaba por el retraso que suponía tener que esperar a que a este hombre le saliera el bigote otra vez. Es decir, paramos la producción X tiempo, esto cuesta un dinero, si vosotros nos pagáis eso, evidentemente no hay ningún problema, porque lo que os vais a gastar en quitarle el bigote de manera digital, más o menos va a ser lo mismo, a pesar de que el resultado fue lamentable. Sin embargo, fue Paramount, la productora de Misión Imposible, la que le dijo a Christopher McQuarrie que no se iba a retrasar la película y que bajo ningún concepto se iba a cambiar la fecha de estreno, porque ya había habido un retraso, ¿no? que era más que evidente, y a pesar de esas 6 semanas extra, la película se estrenó el mismo día que se había pensado inicialmente. De hecho, todos los stunts, todas las carreras, todos los momentos salvajes que tiene la película están rodados casi todos con el pie roto de Tom Cruise, con el pie recuperándose. Pero hay un buen montón de secuencias. De hecho, toda la persecución a pie antes del salto está rodada después. Entonces, lo que ocurrió con el bigote de Henry Cavill fue básicamente eso, que a pesar de que existía la posibilidad de retrasar la producción, aquí no quisieron, y lo que bajo ningún concepto querían era utilizar un bigote falso, porque efectivamente hay secuencias que están rodadas en un helicóptero de verdad, con Henry Cavill pegando bandazos dentro con el viento, y que habría sido bastante cantoso, ¿no? Utilizar ahí un bigote falso. Pero las palabras de Christopher McQuarrie son muy interesantes. Decía algo así como: yo como cineasta no quiero que algo así me pase a mí. Yo no le deseo el mal a otro compañero, aunque sea de otra productora, ¿no? Aunque sea competencia, entre comillas. Esto es algo que no se le desea a nadie, y nosotros no queremos crearle problemas a nadie, ¿no? Pero evidentemente el control del actor estaba en Paramount, ya que lo que se requería para la película de Warner eran reshoots que en principio no estaban pactados, ya que también sabéis que esa película tuvo muchos problemas de producción. El director abandonó el proyecto cuando estaban en postproducción, entró Joss Whedon, volvió a medio rodar la peli. Bueno, aquello fue un puñetero caos, ¿no? Entonces, al final salieron perdiendo los amiguetes de Warner, y el bigote de Henry Cavill ahí está. Lo que nos lleva a que el acto final de la cinta implica viajar a Cachemira, un lugar que fue elegido a nivel de narración por toda la problemática política, ¿no? que hay allí, pero que no impidió, lógicamente, que se rodara realmente allí. Por lo tanto, hay 2 localizaciones concretas: Nueva Zelanda, que ya hemos comentado, que se convierte en esta zona para toda la persecución del helicóptero, pero también para el set de rodaje, donde están pues las tiendas de este hospital de campaña y todo esto, ¿no? Hay una escena eliminada previa de la que se pueden ver distintos fragmentos en el tráiler y también en el montaje que viene en el Blu-ray, de cómo llegan a la frontera y cómo ven que han sido asesinados todos los soldados que había allí guardando, ¿no? Esa frontera, que es algo realmente espeluznante. En el tráiler es bastante prominente este plano del alambre de espino con la sangre cayendo, ¿no? Todo esto desaparece y llegamos rápidamente al hospital de campaña. El hospital de campaña tiene una secuencia muy difícil de rodar y muy importante, que es la conversación que tiene Ethan Hunt con Julia, su exmujer, ¿no? A la que encuentra allí, y además conoce al nuevo marido, a la nueva pareja de su exmujer. Y le tiene que decir rápidamente que está allí de paso, no le puede decir lo que está haciendo, está buscando una bomba que va a hacer que aquello salte por los aires. Y entonces es muy bonito el momento en el que ella, Michelle Monaghan, se da cuenta de lo que está pasando, y la conversación tiene lugar en 2 planos, es decir, el nuevo marido de Julia dándose cuenta de que hay algo que pasa, que intenta averiguar qué es lo que ocurre, Ethan Hunt intentando ser discreto, pero al mismo tiempo dejándole claro a su exmujer que tiene que salir de allí corriendo, ¿no? Y esta escena para mí es brutal. Y además lo interesante del asunto es que
a pesar de que el decorado estaba ya construido y las casetas y las tiendas de campaña, etcétera, se reestructuró todo para poder rodar esa secuencia en ese momento de la luz, para que la luz fuera la más bonita para el plano de Michelle Monaghan, ¿no? Veis que el sol está cayendo en ese momento y la luz es especialmente chula, ¿no? Y todo esto combinado con los planos del resto del equipo que están esperando a que termine esta conversación, y cómo vemos en el rostro de Ilsa esa mezcla de emociones que tiene lugar al conocer que esa persona que está ahí es la exmujer de un tío con el que tiene una relación emocional muy, muy importante. Esa escena es brutal. Pero luego volvemos a correr y ya mientras el resto del equipo se dedican a encontrar las bombas y tal, todo esto es muy chulo porque cada pieza está rodada en un sitio distinto y todo encaja y todo funciona, pero aquí es cuando nos encontramos con el helicóptero, ¿no? Esta secuencia es muy interesante porque en principio los helicópteros se iban a utilizar en una movida que iba a involucrar a la Viuda Blanca con Ilsa. Todo aquello se olvida y fue justo cuando estaban haciendo la localización. Estaban con los helicópteros por allí, iban a dar una vuelta para ver la zona y de repente en ese helipuerto Christopher McQuarrie vio que había un helicóptero que llevaba una carga colgando de un cabestrante, ¿no? De un cable enorme, ¿no? Y entonces vio aquello y dijo, espera, ya tengo la secuencia final. Baja el helicóptero, que lo que veníamos a hacer no lo hacemos, pero vamos a centrarnos en este gag, ¿no? En este stunt para el final, que es Ethan Hunt subiendo por la cuerda, dejándose caer, volviendo a entrar en el helicóptero ya en marcha y ya conduciendo el helicóptero. Conducir un helicóptero en las condiciones en las que lo hace este hombre requeriría años de experiencia. Y me parece que fueron 60 horas de vuelo las que fueron necesarias para que Tom Cruise pudiera rodar estas secuencias al final. Claro, era imposible por el tiempo para el rodaje, no era posible que con un equipo de profesores lo consiguieran, así que Tom Cruise decidió que iba a hacer 2 turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, con 2 equipos de profesores distintos. La gente de Airbus, que son los que construyen los helicópteros, no querían darle el visto bueno a todas las acciones y todas las burradas que quería hacer este hombre con el helicóptero, porque no veían que fuera posible. Y a día de hoy, cuando se le pregunta a Christopher McQuarrie, él dice que no sabe qué es lo que hay detrás de todo esto, porque no habría ninguna aseguradora del mundo que fuera capaz de asegurar a Tom Cruise por si se abre la crisma en una movida de estas. No saben cómo lo hacen. Siempre bromean con ello. Incluso en el comentario de Rogue Nation se lo dice. Hay un momento que le dice, yo no sé cómo las aseguradoras. Yo tampoco. Algo debe haber, amigos. Yo no sé si es la iglesia de la cienciología, no sé quién hay detrás de todo esto. A lo mejor directamente no lo haces inseguro y ya está, y no hay nadie detrás. No lo sé, pero la secuencia iba a ser muchísimo más larga. Afortunadamente se recortó un poco, pero hay un plano que sale en el tráiler que es una lástima, porque hay un momento de la persecución que tiene que bajar y acercarse a un camino, a una carretera, y se cruza con un tráiler, un camión de no sé cuántas ruedas, y este plano era el que acababa todas las promociones, todos los tráilers que veíamos, todos los anuncios, acababa con el plano del tráiler, joder. Y esto no aparece en la peli, como muchas otras cosas que ya os he comentado. Esta persecución, esta escena, aprovechando que pasaban por nubes y tal, pues bueno, cortaron ahí, hicieron un remiendo y se eliminó toda esa parte porque se hacía muy larga, ¿no? El problema es que tienes al actor realmente conduciendo el helicóptero y es imposible no intentar aprovechar todo lo que puedas, ¿no? Es una auténtica pasada las salvajadas que hace, esa especie de tirabuzón que hace cayendo en picado con el helicóptero, yo no sé, en fin. Y luego ya nos trasladamos a estos riscos, esta caída salvaje que se tuvo que rodar en Noruega. Era el único sitio donde había un precipicio que fuera una caída directa y no lo que encontraban en Nueva Zelanda, que eran siempre caídas, pues una ladera de una montaña, que te matas igual, pero no se ve tan peligroso como esta secuencia en la que los actores se colgaron de verdad de este risco en Noruega, aunque también hubo parte de esta secuencia que se reprodujo en un estudio para evitar los momentos más arriesgados. Por todo esto que os he comentado, por toda la información que he acumulado sobre esta peli y por las horas que me ha dado de diversión, creo que es una cinta que yo tendré en mi corazón durante mucho, mucho tiempo. No echo en falta a Jeremy Renner. Sabéis que en las 2 pelis anteriores, en Ghost Protocol y en Rogue Nation, Jeremy Renner estaba presente porque en principio iba a formar parte del equipo. Incluso en algún momento se pensó que podría ser sustituto, ¿no?, de Ethan Hunt. Yo no lo veo, pero bueno. La cuestión aquí
Y lo que nos viene a unir de nuevo a las dos películas con las que abríamos este comentario es que Jeremy Renner evidentemente es Ojo de Halcón y estaba comprometido con el rodaje de Avengers Infinity War. Estar comprometido con un rodaje no quiere decir que estés rodando la película, sino que estás, digamos, secuestrado. Ese tiempo te lo están pagando de alguna manera para que no te vayas a hacer cualquier otra locura y por un accidente o por lo que sea no puedas rodar su película. Total, que el calendario de Jeremy Renner estaba bloqueado y solo tenía una semana para poder rodar con el equipo de Misión Imposible. Y entonces, claro, hablándolo con Christoph McQuarrie, le dijo casi que prefiero no rodar una semana con vosotros porque sé que si mi personaje aparece una semana, muy probablemente os lo vais a cargar. Porque en estas pelis siempre se necesita carga dramática y hay personajes de los buenos, ¿no?, que terminan cayendo precisamente para hacer que las apuestas sean mucho más altas y veas el peligro y el riesgo real de los protagonistas, ¿no? Y Jeremy Renner fue lo suficientemente inteligente como para decir: ni se os ocurra meterme en la trama, porque sé que con tan pocos días lo único que vais a poder hacer conmigo es matar al personaje, y espera poder continuar con su personaje más adelante durante el resto de la serie. ¿Qué pasa? Que en Infinity War no sale Ojo de Halcón. Jeremy Renner no aparece. Como yo tengo claro que Infinity War 1 y 2 se han rodado back to back, se han rodado al mismo tiempo, por lo tanto entiendo que Jeremy Renner sí estaba rodando lo que veremos en la segunda parte de Infinity War, pero ese material todavía no ha trascendido y por lo tanto parece que Jeremy Renner no pudo rodar Fallout porque tenía que estar en otro lado, ¿no? Y bueno, posiblemente se podría haber hecho algún apaño, pero en principio Jeremy Renner estaba ocupado siendo Ojo de Halcón. Así que, zapatero, a tus zapatos. Yo no sé, seguramente me he dejado un mogollón de cosas en el tintero, llevo grabado un montón de tiempo, yo creo que os habéis ido todos ya, habréis cambiado de podcast ya, seguramente estaréis escuchando cualquier otra cosa, porque no hago más que rajar de Misión Imposible y de Tom Cruise y de Christoph McQuarrie. Como digo, es un tándem para mí excepcional. Ahora mismo, alejándonos de las grandes franquicias superheroicas, lo mejor que tenemos en cine de entretenimiento con un puntito adulto es lo que están haciendo Christoph McQuarrie y Tom Cruise con Misión Imposible, pero esperemos que puedan darle vida a otros proyectos, porque Christoph McQuarrie es un tío muy bueno, pero joder, a mí me gustaría verle hacer algo que pudiera escribir sentado en una silla y sin la presión de que el proyecto haya arrancado ya y de que estén rodando ya y que Tom Cruise esté saltando de tejados y él todavía tenga que hilar las escenas de acción, ¿no? Algo un poquito más reposado, para mí sería genial. Pero hasta que ese momento llegue, yo os puedo asegurar que estoy flipando con lo que están haciendo con Misión Imposible y que dure muchos años más.